Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Gloria a Dios. Muy bien, quiero darles una palabra hoy que creo que es muy importante para nuestras vidas. Y tiene que ver con qué tipo de actitudes tenemos que tener para enfrentar cuando atravesamos diferentes crisis en la vida. Abra conmigo la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y voy a leer a partir del versículo 32 en adelante. Y lo que quiero hacer es buscar explicarles de una manera concreta, didáctica, para que podamos aprender bien qué es lo que el Señor nos enseña hoy cuando nos toca vivir momentos de crisis en nuestra historia. Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Dice así la palabra de Dios, preste mucha atención. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, ¿qué significa haber sido iluminados? Iluminados significa que la luz del Evangelio llegó a sus vidas, que ellos recibieron a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida. Por eso aquí el autor de esta carta les dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, después de haber recibido a Jesucristo en sus corazones, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias porque hemos podido exaltar y adorar tu nombre, y gracias porque abrimos con toda libertad tu palabra para aprender de ella y vivir una vida agradable a ti. Señor, somos conscientes que muchas veces atravesamos crisis, dificultades en nuestra vida, pero gloria a tu nombre porque tu palabra nos ilumina, tu palabra nos orienta, porque tu palabra es como ese bálsamo que refresca nuestra alma. Háblanos, Señor, hoy, enséñanos hoy, porque necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Permítame explicarle un poco el contexto de este pasaje que yo les acabo de leer. Resulta que los cristianos en ese momento, en ese tiempo, estaban pasando por serias dificultades. El sufrimiento era muy grande, la crisis que estaban atravesando era grave. Imagínense, habían perdido sus casas porque dice que les confiscaron las casas, los habían echado de su trabajo, por lo tanto no tenían sustento, no tenían cómo comer, no tenían un techo ni una cama para dormir. Las familias los habían echado por haber recibido a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Las familias los habían echado, los amigos los habían despreciado. Prácticamente los cristianos en ese momento, después de ser iluminados, como dice aquí, después de recibir a Jesucristo, estaban perdiendo todo. De hecho, habían perdido todo.
Y esta crisis tan fuerte y tan aguda que estaban viviendo les estaba tentando para volver hacia atrás. Es decir, volver a la vieja vida. Esa vida donde no tenían a Jesucristo, donde no confiaban en Dios. Claro, estaban viviendo un momento tan duro y tan difícil que la tentación era, pero ¿cómo? Me vuelvo para atrás, me vuelvo a lo que era antes. Por lo menos de esa manera, cuando yo no era cristiano tenía para comer. Cuando no era cristiano tenía para trabajar. Cuando no era cristiano mis amigos estaban siempre conmigo. Cuando no era cristiano mi familia me amaba. Cuando no era cristiano todo iba bien, tenía mi propia casa. Eso es lo que pensaban. Por lo tanto la pregunta es, ahora que perdí todo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ser cristiano? Esta es la pregunta que se están haciendo justamente los creyentes en aquel tiempo. Por eso es que el autor de Hebreos les manda esta carta y los desafía a seguir adelante. Les da una serie de consejos muy prácticos para que puedan proseguir, para que puedan avanzar, para que se liberen de la tentación de volver a la vieja vida, de volver a ese tiempo donde no tenían a Cristo en sus corazones. Él les da consejos para poder enfrentar estas crisis duras, difíciles en la vida. Las crisis en cualquier orden de nuestra vida o en cualquier área de nuestra vida puede llegar a ser una enfermedad grave, falta de dinero o falta de trabajo, una relación que se está quebrando, un matrimonio que de alguna manera está naufragando, hijos que se están perdiendo por malas compañías y están siendo desviados del verdadero camino. Estas cosas, estas crisis profundas, fuertes, duras en la vida, en realidad pueden a veces hacerte dudar de la fe. Pueden hacerte dudar y retroceder en el camino de la vida. Pueden enfriar tu confianza para con Dios. Te hacen retroceder en ese camino de la vida cristiana que tanto esfuerzo te llevó y te lleva a avanzar y crecer. Porque hay dificultades, ¿sabe? Yo creo que hoy en día no se está predicando en los púlpitos toda la verdad. Porque en los púlpitos se está hablando siempre de éxito, que te va a ir bien, que pensalo y lo que vos pensás y visualizás, eso lo vas a lograr. Pero no se está hablando que Jesucristo no murió en la cruz para que yo pueda cambiar el auto. No murió en la cruz para que de alguna manera yo me pueda comprar un departamento. Son bendiciones, claro que sí. Él murió para transformar nuestra vida. Él murió para perdonar nuestros pecados. Él murió para reconciliarnos con el Padre. Y en ningún momento de las Escrituras hay una promesa que quien tiene a Cristo en su corazón no va a tener problemas, no va a atravesar crisis. Todo lo contrario, Jesús dijo, en el mundo van a tener que aflicción, pero confíen, no van a ser derrotados. Yo he vencido al mundo. Pero es una palabra que no se está predicando hoy. Por eso es que las crisis que nos toca vivir muchas veces nos llevan a aún decir, en realidad antes estaba mejor. Antes estaba mejor. Antes de tener a Cristo por lo menos las cosas me fluían más. Parecía que la cosa iba mejorando. Pero cuando uno analiza la vida de tremendos hombres de Dios, se va a dar cuenta que nunca la vida le fue un color de rosas. Nunca la vida fue algo tan simple donde uno dice, aceptase a Jesucristo y no vas a tener nunca más problemas. Mentira, no es así, no es verdad, no es verdad. Y hay situaciones duras y difíciles que a veces pueden hacerte tentar a volver atrás. Y esto es lo que estaba pasando con los cristianos aquí cuando el autor de Hebreos está escribiendo. Siempre tengo presente la historia de un querido gran amigo mío, y algunos conocen esa historia. Estoy hablando de Eduardo Bennett, un exfutbolista hondureño que estuvo acá viviendo varios años, jugando en San Lorenzo. Ahí fue donde lo conocí. Y parece que fuera hoy el día que yo recuerdo cuando él entregó su vida al Señor Jesucristo. Lo tengo presente como si fuera hoy ese día. Él aceptó a Jesús como el Salvador y Señor de su vida cuando estábamos en Atletas de Cristo,
Y lo cierto es que empezó a tener deseos de crecer en la vida cristiana y leía la Biblia y no se perdía en ningún culto de Atletas de Cristo. Me hacía preguntas de la vida cristiana con un fuego y un deseo ferviente de saber más de las cosas de Dios para vivirla. De pronto llega una noticia, y la noticia de Honduras, que la mamá había muerto. Lo llevé hacia el aeropuerto y yo con cierto temor decía, uy, justo cuando estaba encendido en las cosas de Dios, un cristiano nuevito, ¿cómo va a recibir este golpe tan duro y tan difícil? Decía yo. Bueno, él se fue. Cuando regresó, obviamente también lo recibimos y lo vi bien, lo vi fortalecido, lo vi firme en la fe, en su deseo de seguir creciendo. Dije, bueno, gloria a Dios, esta crisis dura parece que la entendió y con mucha madurez. A los poquitos meses le informan que su hermana mayor, que era la hermana referente de la familia en Honduras, murió también. Lo llevo para el aeropuerto y ahí yo me hice grandes preguntas. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque él tendría hasta el derecho de decir, antes que yo que conociera a Jesucristo, antes que viviera la vida cristiana, la cosa fluía bien. Yo estaba jugando en uno de los 5 equipos grandes de aquí del país, en San Lorenzo. ¿Qué pasó? Yo esperaba eso, su reacción, esperaba y estaba preparado para ver cómo le enseñaba que a pesar de entregar su vida a Jesucristo no estaba exento de conflicto y problema. Pero él volvió y no me hizo ningún tipo de pregunta, ningún cuestionamiento. Lo vi firme, sólido en las cosas de Dios. Y de pronto desciende el Club Argentino Juniors y a él de San Lorenzo lo venden a Argentino Juniors. Ahí dije, ahora sí, de jugar entre los 5 equipos, uno de los 5 equipos más importantes del país, de los grandes del país, San Lorenzo, que lo vendan a un club de Argentinos Juniors, que es de nuestro barrio, pero que justo descendió. Y yo me preguntaba, ¿y cómo lo va a tomar con relación a la vida cristiana? A ver si dice, bueno, esto paro acá, voy para atrás de nuevo. Yo cuando no tenía Cristo las cosas me funcionaban bien. Yo pensaba eso. Y ahí estaba Eduardo firme, sólido, creciendo, no cediendo a la tentación de sus amistades allí mismo en el deporte que lo tironeaban a una vida vieja. ¿Y sabe lo que pasó? Dios fue tan maravilloso y bueno que él ese año, cuando lo vendieron al Nacional B, salió como el mejor jugador del Nacional B, salió el goleador de ese campeonato del Nacional B y nunca había salido tantas veces en el periódico Olé, que es el periódico deportivo de nuestro país, como ese año. Dios lo recompensó, él perseveró, no volvió para atrás y Dios lo recompensó y lo premió. ¿Y Job? ¿Se acuerda la historia de Job? Perdió todo, perdió familia, perdió bienes, Job perdió dinero, perdió la salud, pero dijo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Hasta su esposa le dijo, maldecía a Dios y morite, como diciendo, volvé para atrás. ¿Qué estás adorando a Dios? Mirá, nos quitó absolutamente todo. Él perseveró y Dios lo recompensó dándole el doble de todo lo que había perdido. Crisis duras, difíciles en la vida, que nunca, mi querido, te hagan retroceder. Pero la pregunta es, ¿y cómo podemos proseguir en medio de las crisis? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué debemos hacer para no retroceder en el camino, para no sentirnos tentados a dejar todo y decir esto no está funcionando? Allí es donde el autor del libro de Hebreos da 4 consejos que yo quiero en esta hora puntualizarle y enseñarle para que si está pasando un momento de crisis pueda aferrarse, y si no está pasando en ningún momento de crisis pueda estar aprendiendo para cuando vengan las dificultades usted tiene herramientas suficientes para poder enfrentar y vencer. Lo primero que yo veo aquí en el texto que hemos leído es que el autor de Hebreos, de la carta de Hebreos,
les dice a los cristianos: aprendan a mirar al pasado. Lo primero, pongan su mirada en el pasado, porque mire lo que dice: recuerden, es decir, algo que ya pasó, ¿verdad? Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Luego sigue: unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Y sigue: y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Es decir, lo primero es recordar las experiencias de nuestra fidelidad en el pasado. Lo que le está diciendo aquí el autor de Hebreos: ustedes ya vivieron momentos duros, ustedes ya vivieron momentos difíciles, ustedes tuvieron situaciones muy complicadas y fueron fieles. No volvieron para atrás, no abandonaron la fe, no dejaron de confiar en Dios. Siguieron siendo fieles. Lo que le está diciendo es: recuerden, no es la primera vez que están viviendo un momento difícil en su vida. Ya vivieron momentos duros y pudieron ser fieles y perseveraron. Qué tremendo esto. Mi querido, si Dios te ha sanado o has visto la sanidad de otro y estás pasando una enfermedad, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? Recordá que Él ya ha sido bueno con vos. Si Él ya te sacó de una situación extrema en cuanto a lo económico grave, pero nunca dejó que pasaras hambre, si estás pasando un momento difícil en tu economía, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? ¿Por qué no lo va a hacer de nuevo? Recordá, te mantuviste firme en la tormenta, te mantuviste firme en el vendaval, te mantuviste firme cuando parecía que todo se desmoronaba, que la familia se caía a pedazos, que tu economía se estaba haciendo añicos, que los problemas te estaban pisando la cabeza y no sabías qué hacer. Te mantuviste firme y saliste adelante. Recordá eso, le está diciendo. Recordá que Dios nunca te abandonó, que Dios nunca te dejó. Por eso, el primer consejo es: cuando estás atravesando por diferentes crisis en la vida, la primera mirada es para atrás y es recordar que ya fuiste fiel en momentos duros y difíciles que te tocó vivir en esta vida. Lo segundo, y voy a ir rápido, le dice: bueno, después que miraron para el pasado, ahora miren para el futuro, les está diciendo. Sean conscientes de la recompensa que recibiremos en el futuro. Fíjese, versículo 34, dice: conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. En medio de la crisis que estás viviendo, mira para adelante. Primero mira para atrás y recordá que ya fuiste fiel, pero también mira hacia adelante. Permanece firme y sabe que Dios te va a recompensar. Esto es como los atletas, ¿verdad? Los deportistas, los atletas tienen que sacrificarse. Hay un gran esfuerzo que deben hacer. Sufren tremendos entrenamientos, privaciones. No pueden comer esto, no pueden comer lo otro. Es decir, es un sacrificio grande. ¿Pero por qué lo hacen? Porque saben que hay una meta, saben que hay un premio. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Entonces cobra valor el sacrificio, cobra valor el sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo esto que estoy pasando permite que yo sepa que hay enfrente mío, hay un premio. Y ese premio vale la pena por el sufrimiento. ¿Por qué ese premio lo da Dios? Porque acabamos de leerlo, dice que aquellos que permanecen firmes y no retroceden en su vida cristiana, aquellos que se mantienen sólidos, van a ser recompensados por Dios. No por un ser humano, sino por el Señor. Dios promete un premio por tu fidelidad en las crisis que te toca atravesar. Y ese premio, escuche bien, será mayor, será mejor y permanente con relación a los que has sufrido, porque lo dice la palabra. Por lo tanto,
mire para atrás cuando estás viviendo en crisis y decirle: gracias, Señor, porque ya resistí, ya he vencido y lo voy a volver a hacer. Mira para adelante, es que esa situación difícil que estás viviendo, si la estás padeciendo y te mantienes firme, vas a tener un premio, un galardón de parte del Señor. Pero en tercer lugar, la mirada en el presente. Actitudes que tengo que tener durante la crisis. Yo ya sé, miré para atrás y sé que puedo de nuevo, porque si pude una vez voy a poder de nuevo. Miro para adelante y sé que me espera algo maravilloso, que es la recompensa de parte de Dios por mi fidelidad a Él y por no retroceder en la vida. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Estoy en medio del problema, estoy en medio de la crisis, estoy en medio de la angustia. ¿Qué hago? Y aquí yo te voy a dar 4 consejos rápidamente. Primero, nunca pierdas la confianza en el Señor. Nunca pierdas la confianza en Dios. Dios está sentado en su trono y tiene todo bajo su control. Dios nunca te va a dejar y Dios nunca te va a abandonar en los momentos difíciles de tu vida. Por eso, nunca pierdas la confianza en Dios. Lo hemos leído recién en el pasaje que hemos leído. Manténganse firmes en su confianza. Confío en el Señor, pero la situación está asfixiando el cuello, está apretando el cuello. Confía en el Señor. El agua parece que nos está ahogando. Confía en el Señor. La situación se está complicando cada vez más. Confía en el Señor. Nunca pierdas tu confianza en Dios, porque Él es Dios. No es una confianza en un hombre que te puede fallar. Es confianza en aquel que nunca te va a abandonar y nunca te va a fallar. Lo primero, nunca pierdas la confianza en el Señor. Segundo, tené paciencia. Dice, ustedes necesitan perseverar. Es decir, ustedes necesitan tener paciencia. ¿Sabe? Vivimos en la época de lo rápido, de lo instantáneo. Todo tiene que ser rápido. El café instantáneo, sopa instantánea, ¿verdad? Soluciones rápidas, instantáneas. No funciona de esa manera. Hay momentos de crisis y situaciones que se prolongan y a veces mucho más de lo que uno desea y anhela, ¿verdad? Pero es de la verdad. Y entonces, ¿qué? Tener paciencia, que no significa resignación, no significa me cruzo de brazos diciendo, bueno, que sea lo que tiene que ser y chao, y si hay que perder. No significa eso. Paciencia aquí significa luchar sabiendo que la victoria viene. Luchar sabiendo que el fin de esta historia es que voy a vencer. No me va a ganar ese problema, no me va a ganar esa tribulación, no me va a ganar esa aflicción. No me va a vencer porque Dios está de mi parte, yo confío en Él. Pero tengo que tener paciencia. Lo tercero, nunca pierdas la fe, porque el justo vivirá por la fe. Y la fe aquí no es simplemente creer en Dios o creer en el Señor Jesucristo, sino que también es creerle a Dios, creerle a cada una de sus promesas. Para cada una de nuestras situaciones hay una promesa de Dios. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Cada situación que te toca vivir, yo te puedo garantizar que hay una promesa de parte del Señor. Y lo que tenés que hacer es tener fe. Porque si Dios te lo sembró esa promesa en el corazón, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Lo que Dios promete, Dios cumple. Y en cuarto lugar, ¿qué hago yo hoy en el presente? Obedecer. Y esto es muy importante. Obedecer. No desviarte de tus convicciones. No desviarte de tus principios. Porque estás atravesando una dificultad, porque estás atravesando un momento de crisis, porque Satanás va a tentarte a buscar soluciones rápidas, pero que sabes que no le agradan a Dios. ¿Se entiende, verdad? Satanás te va a tentar, no sigas luchando ya por tu matrimonio, no va más esto, divórciate. Cerrá esa etapa de tu vida, ya está, divórciate. Tentación, solución rápida. Crisis con una solución rápida. Sepárate, ya está. Como que si eso fuera una solución
que no trae ninguna consecuencia. O por ahí acepta ese dinero para salir de la deuda, aunque vos sabés que el dinero es mal habido. Bueno, pero zafás por lo menos de la situación. O hacerlo sufrir como te hizo sufrir y como te hizo llorar. Págale con la misma moneda tentaciones que Satanás siembra en los corazones, para que de alguna manera cuando estás en crisis desobedezcas al Señor. Mantenete firme en tus principios, en tus valores, en tus convicciones espirituales. Entonces, ¿qué hago en el presente, pastor? Primero, nunca pierdas tu confianza en Dios en medio de la crisis. Segundo, tené paciencia. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Mantené firme tu fe en el Señor y sus promesas y obedécelo. Y por último, lo cuarto que yo veo aquí es que tenemos que aprender a proclamarnos a nosotros mismos, a decirnos a nosotros mismos. Mira lo que dice. Pero nosotros, dice el versículo 39 que leímos, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y si se vuelven atrás, no será de mi agrado, dice el Señor. Dígase a usted mismo, así como miró para atrás y vio que usted ya fue fiel, miró para adelante y de alguna manera ve que hay una gran recompensa y un gran galardón de parte del Señor que va a ser el premio que Dios le va a dar. Así como ve su presente y usted se mantiene firme, con fe, con expectativa, con obediencia, con confianza, también dígase a usted mismo: yo no soy de los que retroceden en la vida cristiana. Yo no soy de los que vuelven atrás. Yo no soy los que dejan de avanzar cuando estoy pasando por una crisis. Aceptamos el desafío de perseverar, ¿verdad? Cada uno adáptelo a su realidad. Usted tiene sus propias crisis, tiene sus propias aflicciones. Adapte lo que estoy compartiendo a su propia realidad. Somos desafiados a permanecer, a perseverar, a avanzar, a no abandonar, a no volver para atrás, a seguir hacia adelante. Y lo cierto, ¿sabe? Todos tenemos grandes momentos. Todos tenemos momentos donde parece que vamos volando, entusiasmados, las cosas funcionan bien, la verdad que la vida nos sonríe, parece que todo lo que queremos se va dando, se va haciendo, se van alineando las cosas de bendición tras bendición y vamos volando. Pero a veces no podemos volar porque hay ciertos problemas, pero aunque no podemos volar, podemos correr y vamos corriendo en la vida. No vamos volando, pero vamos corriendo. No es lo mismo, pero por lo menos seguimos avanzando. Pero hay veces que hay cargas muy pesadas, dificultades muy grandes, crisis fuertes que no nos permiten correr, pero no nos van a detener, vamos a ir caminando. Y vamos a ir caminando, ¿por qué? Porque no somos de los que retroceden, porque no somos de los que nos estancamos y caminamos. Pero hay situaciones difíciles, pastor, que ni caminar puedo. Bueno, vaya gateando en la vida, pero no se estanque, no se quede. Siga confiando en el Señor. Y aunque sea gateando, pero avance. Porque el secreto es que aunque estemos en el peor momento de nuestra vida, tenemos que seguir creciendo y avanzando sin desmayar. Y si no podemos volar, y no podemos correr, no podemos caminar, y no podemos gatear, aunque sea vamos arrastrándonos, pero sigamos avanzando. Porque el premio que Dios tiene preparado por tu fidelidad es mucho mayor de todo aquello que estás perdiendo, por todo aquello que te están quitando, por todo aquello que estás sufriendo. Siga como pueda, pero siga. Nunca se estanque y nunca retroceda. ¿Por qué? Porque ninguna crisis en nuestra vida puede tener el poder suficiente para hacernos retroceder en el camino de la vida cristiana que hemos elegido. 4 consejos de la palabra del Señor para enfrentar y vencer todo tipo de crisis que la vida nos presenta. Nos ponemos todos de pie.